Hay silencios que lo dicen todo, momentos donde una simple mirada puede cambiar el curso de una vida para siempre. Lo supe aquella noche, cuando mi sobrino se quedó en casa mientras sus padres estaban fuera. El aire se sentía diferente, cargado de algo que no me atreví a nombrar. Sus ojos se detenían en mí más tiempo del necesario, y yo no podía evitar sentir que algo estaba cambiando entre nosotros, algo que ninguno de los dos podría controlar. En un solo instante prolongado, la línea que nos separaba se desvaneció, arrastrándonos a un lugar inesperado para ambos. La noche envolvía la casa en una calma extraña, casi inquietante. Sentada sola en la sala, el único sonido que rompía el silencio era el incesante tic-tac del reloj y el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo. Era una de esas noches impregnadas de quietud donde cada sonido parecía amplificado y el aire cargaba un peso invisible. Mi sobrino se quedaría conmigo por una semana mientras sus padres estaban fuera. Y en esos días habíamos caído en una rutina cómoda, cenas juntos, conversaciones sobre sus clases, sus planes para el futuro, todos esos temas que te hacen darte cuenta de lo rápido que crecen. Siempre había sido un joven educado y reservado, pero últimamente había notado ciertos momentos en los que su mirada se posaba en mí con una intensidad que me dejaba pensativa. Esa noche, sin embargo, estaba particularmente callado. Antes de subir a su habitación, su última frase había sido: "Buenas noches, tía, nos vemos en la mañana". Después de eso, desapareció escaleras arriba. Me quedé en la sala unos minutos más, disfrutando del silencio, con un libro abierto en mi regazo. Sin embargo, mi mente vagaba lejos de las palabras impresas. Había algo en su tono que se quedó conmigo, como si hubiera querido decir algo más y no se hubiera atrevido. Intenté ignorarlo, diciéndome que probablemente estaba imaginando cosas. Pero entonces, cerca de la medianoche, justo cuando me levantaba para irme a la cama, escuché un leve crujido en la escalera. Me quedé inmóvil, esperando ver si bajaba por algo de beber o cualquier otra. Pero cuando miré hacia las escaleras, solo vi oscuridad. El silencio se sintió aún más pesado después de eso, como si me rodeara y me presionara desde todos lados. Permanecí ahí por un instante, esperando verlo aparecer, pero cuando no lo hizo, me encogí de hombros y decidí que debía estar demasiado cansada. Subí a mi habitación, tratando de ignorar aquella sensación persistente que flotaba en el aire. Acostada en la cama, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. La sombra en la escalera, el peso de sus palabras. No podía explicarlo, pero algo se sentía diferente. Quizás era solo el ambiente de la noche, o quizás era porque por primera vez empezaba a verlo de otra manera. Era extraño cómo una simple mirada o una palabra podían cambiar tanto. Al día siguiente, todo transcurrió con aparente normalidad. Cada uno siguió con su rutina, pero no pude evitar notar pequeños cambios en su comportamiento. Parecía distraído, su risa era más suave y su mirada, de vez en cuando, se detenía en la mía por más tiempo del necesario. Durante el desayuno, lo sorprendí observándome en silencio. Su expresión tenía algo que me hizo contener el aliento. ¿Dormiste bien, tía?, preguntó con un tono casual, pero su mirada permaneció fija en la mía. Sí, respondí forzando una sonrisa. ¿Y tú? Asintió, pero algo en su expresión me hizo dudar. Sus ojos parecían cansados, como si no hubiera dormido mucho, y su sonrisa tenía un matiz que no lograba descifrar. Quise preguntarle qué estaba pasando por su mente, pero me contuve. No quería presionarlo. En su lugar, me concentré en recoger los platos, ignorando la extraña sensación en mi pecho. Esa noche volvimos a estar en la sala, la televisión sonaba de fondo, una película vieja a la que ninguno de los dos prestaba demasiada atención. A pesar de estar sentados juntos, el silencio entre nosotros parecía tener un peso propio. Podía sentir su mirada sobre mí. Era una presencia cálida, intensa, que me hacía sentir tanto incómoda como extrañamente reconfortada. Cuando giré la cabeza para mirarlo, lo atrapé justo en el momento en que desviaba la vista, un leve rubor asomando en sus mejillas. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Dudó un instante antes de responder. Bajó la mirada hacia sus manos como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Sí, estoy bien, dijo al fin, aunque su tono sugería lo contrario. Es solo que estar aquí contigo ha sido diferente. No sé cómo explicarlo. Sentí un calor expandirse dentro de mí. No supe qué decir.
porque en el fondo yo también sentía lo mismo, aunque no podía darle nombre a esa sensación. Su mirada se encontró con la mía, como si esperara algo de mí, una respuesta silenciosa que no sabía cómo darle. Logré esbozar una pequeña sonrisa, esperando que fuera suficiente para disipar la tensión creciente entre nosotros, pero sabía que no era tan simple. Conforme avanzaba la noche, el silencio se hacía cada vez más denso. Cada minuto que pasaba, cada mirada furtiva, cada pequeño gesto parecía estar cargado de algo más. Él se movía en su asiento, inquieto, acercándose apenas de manera inconsciente. Mi corazón latía más rápido con cada momento que transcurría. Finalmente rompió el silencio. «Creo que iré a dormir», susurró, su voz apenas audible. Asentí, observándolo levantarse. Parecía dudar, como si tuviera algo más que decir, pero en lugar de eso, solo me miró por un largo instante antes de darse la vuelta y subir las escaleras. Me quedé sentada ahí mucho después de que se fuera, mi mente dando vueltas sin cesar. Algo flotaba en el aire, algo no dicho pero imposible de ignorar. Pensé en esos momentos en los últimos días, las miradas prolongadas, los pequeños cambios, las palabras que se quedaban a medias, y cuando finalmente me acosté en mi cama, el recuerdo de su mirada persistió en mi mente, envolviendo la habitación en una sensación que no podía definir. Esa noche soñé con él. No fue un sueño en particular, solo su presencia, la calidez de sus ojos, la suavidad de su voz. Era como si mi mente intentara decirme algo que aún no estaba lista para aceptar. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla extraña de calma y confusión. Pasamos el día como siempre, compartiendo pequeños momentos aquí y allá, intercambiando miradas que parecían contener conversaciones enteras, y cuando la noche volvió a caer sobre la casa, supe que todo estaba a punto de cambiar. Me encontré nuevamente en la sala, esperando sin saber exactamente por qué. Esta vez él se unió a mí sin dudarlo, acomodándose en el asiento a mi lado como si fuera lo más natural del mundo. No hablamos, no hacía falta, pero entre nosotros se percibía una tensión silenciosa que parecía crecer con cada minuto que pasaba. Cuando pensé que no podía soportar más el silencio, él se movió ligeramente, acercándose, y su rodilla rozó la mía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no me alejé. En su lugar, lo miré de reojo y encontré en sus ojos la misma intensidad suave que me había perseguido durante días. Fue entonces cuando lo supe. Algo había cambiado. Ya no éramos solo familia. Había algo más entre nosotros, algo que ninguno de los dos podía seguir ignorando. Y aunque no tenía idea de hacia dónde nos llevaría este camino, no podía negar la emoción que me invadía ante la posibilidad de descubrirlo. No me di cuenta de cuánto había cambiado todo hasta que empecé a buscarlo en los momentos de silencio, esperando esos pequeños cruces de miradas, esas interacciones sutiles que ahora parecían tener un peso diferente. Cada vez que entraba en una habitación y lo veía ahí, una sensación me envolvía, una mezcla de emoción y nerviosismo que me dejaba sin aliento. Y sin embargo no podía resistirme. Los días siguientes parecieron convertirse en una especie de danza, como si estuviéramos caminando en círculos alrededor de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Nos movíamos dentro de un ritmo no dicho, con palabras implícitas y miradas que duraban apenas un instante más de lo necesario. Siempre encontrábamos la manera de estar más cerca de lo que la situación requería. Era sutil, algo que nadie más notaría, pero para mí se sentía como una corriente eléctrica recorriendo el aire entre nosotros. Una noche, después de otro día de silencios cargados, lo encontré en el patio trasero, observando el cielo oscurecido. Salí a su encuentro, sintiendo el aire fresco contra mi piel. Nos quedamos allí en silencio por un largo rato, simplemente escuchando los sonidos suaves de la noche, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, él rompió el silencio. «Es extraño», murmuró con un tono pensativo. «He estado aquí muchas veces antes, pero ahora se siente diferente». Lo miré sintiendo cómo la tensión volvía a instalarse entre nosotros, ese peso familiar que llevábamos sin hablar de ello. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Dudó, bajando la vista hacia sus manos antes de atreverse a encontrar mi mirada. «No estoy seguro», admitió. «Solo que cuando estoy aquí contigo todo se siente distinto. Es como si estuviera viendo todo de una nueva manera». Había algo crudo en su expresión, algo que hizo que mi corazón se acelerara,
Quise decir algo, cualquier cosa para romper la tensión, pero las palabras no salieron. En su lugar, extendí la mano y la apoyé en su brazo en un gesto que pretendía ser reconfortante. Pero en el instante en que mis dedos rozaron su piel, algo cambió entre nosotros. Lo que debía ser un simple toque se sintió cargado de una energía inesperada, imposible de ignorar. Retiré mi mano rápidamente, sintiendo una oleada de culpa y confusión. Él me miró, su expresión imposible de leer, sus ojos oscuros y explorando los míos como si intentara encontrar algo en ellos. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero en lugar de eso, solo sostuvo mi mirada, dejando que el silencio hablara por nosotros. El aire se volvió pesado, cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Finalmente me puse de pie, incapaz de soportarlo por más tiempo. Voy a entrar, murmuré con torpeza, mi voz apenas un susurro. Asintió, pero su mirada no se apartó de mí. Mientras caminaba de regreso a la casa, sentí sus ojos siguiéndome hasta que desaparecí de su vista. Incluso después de cerrar la puerta detrás de mí, el peso de ese momento permaneció conmigo. Un recordatorio constante de la línea que ambos éramos demasiado temerosos para cruzar. Pero aquello no fue el final. Al día siguiente la tensión entre nosotros era casi tangible. Cada palabra, cada mirada parecía cargada de algo no dicho. Nos movíamos como imanes, atraídos por una fuerza invisible, pero demasiado asustados para dejar que nos acercara más. Me repetí que todo estaba en mi cabeza, que solo estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía que no era cierto. Esa noche, mientras terminaba de trabajar en la sala, lo escuché bajar las escaleras. Se detuvo en la puerta por un instante, observándome con esa misma mirada intensa que se había vuelto demasiado familiar. Mi corazón se aceleró cuando di un paso hacia adelante, sin apartar los ojos de mí. ¿No puedes dormir?, pregunté en voz baja. Negó con la cabeza y caminó hasta el sofá, sentándose junto a mí, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No, no realmente, respondió con voz baja y serena. Nos quedamos en silencio, con el aire entre nosotros cargado de tensión. Podía sentir su mirada sobre mí, su presencia recordándome todo lo que no se decía en voz alta. Era como si ambos estuviéramos esperando algo, alguna excusa para reconocer lo que sentíamos, pero no nos atrevíamos a admitir. Entonces, de repente, rompió el silencio. ¿Extrañaba esto? Susurró su voz apenas audible. Estar aquí, pasar tiempo contigo. Lo miré, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Yo también lo extrañaba, admití sin pensar, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Se hizo un silencio entre nosotros. Entonces lentamente él extendió la mano, deteniéndola solo unos centímetros de la mía. Por un instante pensé que se detendría ahí, que dejaría que el momento se desvaneciera. Pero luego sus dedos rozaron los míos, con un contacto ligero, casi una prueba. Contuve la respiración, pero no me alejé. En lugar de eso, entrelacé mis dedos con los suyos, sintiendo el calor de su mano y la firmeza de su agarre. Nos quedamos así inmóviles, sin atrevernos a hablar, como si las palabras pudieran romper la frágil conexión que habíamos encontrado. Su mano en la mía me anclaba en el momento, en algo que era a la vez reconfortante y aterrador. Mi corazón latía con fuerza, mi mente giraba con miles de pensamientos confusos. Finalmente él susurró: ¿alguna vez te has preguntado si las cosas podrían ser diferentes? Su pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Lo miré, sintiendo el peso de su mirada sobre mí, buscando una respuesta. A veces respondí con voz temblorosa, pero es complicado. Él asintió, una pequeña sonrisa triste, curvando sus labios. Lo sé, pero no puedo evitar pensarlo. Había algo vulnerable en su expresión, algo que me conmovió incluso cuando intentaba ignorarlo. Quise extender la mano, decirle que todo estaría bien, que esto no cambiaría nada, pero sabía que no era verdad, porque en el fondo todo ya había cambiado. Sabía que sería una mentira. Nada en todo esto era simple, y fingir lo contrario solo lo haría peor. Permanecimos en silencio, con el peso de sus palabras flotando entre nosotros. Quise decir algo, encontrar las palabras adecuadas para dar sentido al caos en mi mente, pero antes de que pudiera hablar, él se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa. Por un momento pensé que iba a besarme. La idea me recorrió como un relámpago, una chispa prohibida que me dejó sin aliento. Pero tan rápido como llegó, el momento se desvaneció. Se apartó,
su expresión reflejando una lucha interna. Lo siento, murmuró, su voz cargada de arrepentimiento. No debería haber. Está bien. Lo interrumpí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y decepción. No tiene por qué significar nada. Me miró fijamente como si intentara leer algo en mi expresión. ¿No lo significa?, preguntó, su voz apenas un susurro. Su pregunta me tomó por sorpresa. Por un instante no supe qué responder. Parte de mí quería negarlo, descartar todo lo que había estado creciendo entre nosotros, fingir que nada de esto era real, pero en el fondo sabía que eso también sería una mentira. Sí, admití finalmente con la voz suave. Tal vez sí lo significa. El silencio que siguió estuvo impregnado de tensión, repleto de todo lo que no podíamos decir. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, mi pulso retumbando en mis oídos mientras intentaba procesar la avalancha de emociones que me invadían. Esto era peligroso, y ambos lo sabíamos. Pero por alguna razón no podía apartar la mirada. Nos quedamos así, sentados bajo la luz tenue de la lámpara, con los sentimientos no expresados colgando en el aire como un hilo frágil a punto de romperse. No sabía qué pasaría después, pero había algo que tenía claro, no había marcha atrás. Habíamos cruzado una línea, aunque no lo hubiéramos planeado, y nada volvería a ser igual. Él se puso de pie de repente, rompiendo el hechizo que nos mantenía atrapados. Creo que debería ir a dormir, susurró, apenas audible. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Lo observé alejarse, sus pasos suaves y titubeantes, como si también dudara de su decisión. Por un instante sentí una punzada de arrepentimiento. Había dejado que esto llegara demasiado lejos. Pero cuando lo vi desaparecer escaleras arriba, supe que la elección ya estaba hecha. No había forma de deshacerlo. La noche se sintió más pesada en su ausencia, el silencio más opresivo. Permanecí despierta durante horas, repasando cada momento en mi mente, el recuerdo de su mirada, el peso de su cercanía. Me repetí una y otra vez que era un error, que no podía volver a suceder, pero en lo más profundo una pequeña parte de mí se preguntaba si esto solo era el comienzo. Los días transcurrieron como en un sueño extraño. La tensión entre nosotros se hacía más palpable con cada instante que pasaba. Nos movíamos con cautela, como si ambos temiéramos algo que no podíamos nombrar, pero no podía ignorar la atracción que sentía cada vez que él estaba cerca, la forma en que mi corazón se aceleraba al escuchar sus pasos o al sentir su presencia. Una noche, cuando la casa estaba sumida en el más absoluto silencio, me encontré incapaz de dormir. Su imagen rondaba mi mente sin descanso, impidiéndome encontrar la paz. Me giré en la cama una y otra vez, tratando de deshacerme de la sensación, pero era inútil. Mi mente volvía una y otra vez a su mirada, a la forma en que me sostenía la vista, como si estuviera esperando algo. Sin pensar demasiado, me levanté, envolviéndome en una bata mientras caminaba por el pasillo. Su puerta estaba entreabierta, una fina línea de luz filtrándose al pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, con una mezcla de emoción y temor recorriéndome. Dudé, mi mano suspendida en el aire sobre la puerta, sin saber si debía llamar o dar media vuelta. Pero antes de que pudiera decidirme, su voz rompió el silencio. «Tía, ¿eres tú?». Me quedé inmóvil, sorprendida, pero al final logré responder en un susurro. Sí, no podía dormir. Hubo un breve silencio antes de que él hablara nuevamente. «Pasa». Empujé la puerta con cuidado, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. Él estaba sentado en el borde de la cama, su mirada encontrándose con la mía con una suavidad que me dejó sin aliento. La luz tenue del cuarto proyectaba sombras en las paredes, realzando la tensión que colgaba en el aire entre nosotros. Cerré la puerta atrás de mí. El sonido del cerrojo encajando en su lugar pareció marcar un punto de no retorno. Él me observó, su expresión indescifrable, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Podía sentir el peso del silencio sobre nosotros, envolviéndonos, llenando el espacio con una intensidad abrumadora. Finalmente, rompió el silencio. Es extraño, ¿no? Cómo todo se siente distinto ahora. Asentí con la garganta seca, tratando de encontrar las palabras. Sí, yo también lo he sentido. Hubo otra pausa y entonces él extendió su mano, rozando la mía. El contacto fue leve, casi una prueba, pero envió un escalofrío recorriendo mi piel. Una corriente silenciosa vibró entre nosotros, una conexión que ninguno de los dos parecía capaz de ignorar. Lo miré,
con el corazón latiendo con fuerza, y en ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Vi la misma mezcla de emociones reflejada en su mirada. Lentamente se inclinó un poco más cerca, su mano aún descansando sobre la mía. No sé qué está pasando entre nosotros, susurró, su voz apenas un murmullo, pero no puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos podía negar. Sentí mi corazón acelerarse, mi mente un torbellino de emociones mientras lo miraba, tratando de entender lo que realmente sentía. Parte de mí quería alejarse, poner fin a la tensión que había estado creciendo entre nosotros durante tanto tiempo. Pero otra parte, una que ya no podía ignorar, deseaba cerrar la distancia entre nosotros. Sin darme cuenta, me incliné ligeramente hacia él, mi mirada desviándose a sus labios. Mi pulso se disparó cuando él hizo lo mismo, encontrándonos a mitad de camino. El beso comenzó suave, vacilante, como si ambos temiéramos cruzar un límite del que no habría regreso. Pero cuando su mano se deslizó hasta mi rostro, atrayéndome con más firmeza, la duda se desvaneció. Fue reemplazada por una oleada de emociones que me dejó sin aliento. Nos separamos un instante, aún aturdidos, con nuestras respiraciones entrecortadas. Lo miré y vi la incertidumbre en sus ojos, la misma mezcla de miedo y deseo que sentía yo. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, volvió a inclinarse, encontrando mis labios en un beso más profundo, más seguro, como si finalmente estuviéramos reconociendo lo que habíamos estado reprimiendo por tanto tiempo. Envolví mis brazos alrededor de él, sintiendo su calidez, dejando que nuestros cuerpos se fundieran en ese abrazo que parecía borrar todas las barreras. Todo lo no dicho se disipó en ese instante, dejando solo la certeza de lo que sentíamos. En ese momento nada más existía. Nuestros corazones latían al mismo ritmo, nuestras respiraciones se entrelazaban como si fueran una sola. No podíamos detenernos, ni siquiera queríamos intentarlo. Era como si nuestros cuerpos hablaran un lenguaje propio, uno que no necesitaba explicaciones. El mundo exterior desapareció, dejando solo la suavidad de su toque y el sonido tranquilizador de su respiración. Me sentí completa, como si todo lo que había estado vacío en mí se llenara con su presencia. El tiempo pareció detenerse mientras nos entregábamos al momento, nuestras emociones enredándose como hilos de un mismo tapiz. La conexión entre nosotros era innegable, una fuerza que escapaba a nuestro control. Pero cuando la realidad comenzó a filtrarse entre la intensidad del momento, me aparté apenas, sintiendo un torbellino de emociones encontradas. Lo miré, mi mente enredada en preguntas que no sabía cómo responder. No deberíamos, susurré, aunque solo decirlo me hizo sentir una punzada de dolor. Él asintió lentamente, bajando la mirada, pero no me soltó. Sus brazos permanecieron firmes alrededor de mí, como si temiera que si lo hacía, todo desaparecería. Lo sé, susurró, pero no sé si puedo detenerme. Había algo vulnerable en su voz, una honestidad cruda que me hizo sentir expuesta y comprendida al mismo tiempo, porque en el fondo sentía lo mismo. Nos quedamos así, envueltos en los brazos del otro, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Podía sentir el latido de su corazón contra el mío, un ritmo constante que de alguna manera calmaba el caos dentro de mí. Sabía que todo esto era peligroso, que estábamos caminando sobre hielo delgado, pero en ese momento no me importó. Eventualmente, él se inclinó hacia atrás, su mirada buscándome, como si necesitara asegurarse de que yo sentía lo mismo. No quiero perder esto, lo que sea, dijo en voz baja, pero tampoco quiero hacerte las cosas más difíciles. Sus palabras me atravesaron, llenándome de una tristeza extraña, de un anhelo que no podía explicar. Quise decirle que todo estaría bien, que encontraríamos la manera de lidiar con lo que estaba pasando. Pero la verdad era que no lo sabía. No tenía idea de cómo navegar por estas emociones ni de cómo reconciliar los sentimientos que no podía ignorar. Lo único que sabía con certeza era que no quería soltarlo. Extendí mi mano y la posé suavemente sobre su mejilla, buscando su mirada. Lo descubriremos juntos, susurré, con la esperanza de que mis palabras pudieran calmar sus temores. Pase lo que pase, encontraremos la manera. Él asintió y una leve sonrisa apareció en sus labios mientras se inclinaba hacia mi toque. Nos quedamos así, abrazados, dejando que la tranquilidad del momento nos envolviera. Por primera vez en días,
La tensión pareció disiparse, reemplazada por una comprensión silenciosa que ninguna palabra podía describir. Y cuando finalmente me quedé dormida esa noche con el recuerdo de su toque aún grabado en mi piel, supe que nada volvería a ser igual. Pero en ese instante no me importó. Lo único que importaba era que nos habíamos encontrado y que de alguna manera hallaríamos la forma de hacer que esto funcionara. Los días que siguieron estuvieron marcados por una extraña comprensión tácita. Nos movíamos con una cercanía que antes no existía, algo más profundo de lo que podíamos explicar. No hablamos de aquella noche, no intentamos ponerle nombre a lo que había sucedido, pero estaba ahí, persistía entre nosotros, tan tangible como cualquier recuerdo. La casa se sentía diferente ahora. Cada habitación parecía guardar un eco de los momentos que habíamos compartido, cada mirada y cada roce cargados de una intensidad que me dejaba sin aliento. Y sin embargo, en los momentos más silenciosos, un miedo latente comenzaba a filtrarse, un recordatorio de que estábamos caminando una línea demasiado fina, una línea que si la cruzábamos por completo, ya no habría vuelta atrás. Mientras terminaba de limpiar, me apoyé contra la encimera, sintiendo su mirada sobre mí, esa forma silenciosa e intensa de observarme. Su mirada era como un calor envolvente, un abrazo sutil que me rodeaba sin necesidad de contacto. No pude evitar que una pequeña sonrisa apareciera en mi rostro mientras pasaba el paño sobre la superficie. «¿Estás de buen humor?», comentó con un brillo juguetón en los ojos. Me encogí de hombros, intentando que mi voz sonara despreocupada. «Tal vez sí», se rió suavemente, un sonido bajo y reconfortante, y por un momento todo pareció perfectamente normal, como si solo fuéramos dos personas disfrutando de la compañía del otro. Pero entonces dio un paso más cerca y sentí mi corazón saltarse un latido. La atmósfera cambió de nuevo. Ese delicado equilibrio que manteníamos se alteró en un instante. Antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano y sus dedos rozaron los míos. El contacto fue breve, pero duró un instante más de lo que debería. Levanté la vista hacia él, atrapada por la intensidad de su mirada. Y en ese momento fue como si el resto del mundo se desvaneciera, dejándonos solo a nosotros dos, en un instante suspendido en el tiempo. «No quiero que esto termine», murmuró, su voz apenas un susurro. «No sé qué es, pero sé que no quiero perderlo». Sus palabras flotaron en el aire como una confesión silenciosa que me dejó sintiéndome a la vez eufórica y llena de incertidumbre. Quería decirle que sentía lo mismo, que esta extraña conexión entre nosotros se había vuelto algo que atesoraba más de lo que podía admitir, pero una parte de mí, la voz cautelosa en el fondo de mi mente, me recordaba los riesgos, la delgada línea que estábamos a punto de cruzar. «No tiene por qué terminar», respondí en voz baja, sintiendo mi corazón latir con fuerza al pronunciar las palabras que había estado guardando. «Pero tenemos que ser cuidadosos». Él asintió, sin apartar la mirada de la mía, y en sus ojos vi el mismo entendimiento que sentía yo, la misma mezcla de emoción y precaución. Ambos sabíamos que lo nuestro era frágil, algo que podía romperse si no lo manejábamos con cuidado. Pero en ese instante estaba dispuesta a correr el riesgo. Los días se convirtieron en semanas, cada una llena de momentos silenciosos que parecían estirarse indefinidamente, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Durante esas semanas compartimos todo: la risa, el silencio, las palabras que no necesitaban ser dichas porque flotaban entre nosotros como un susurro constante. Era como si hubiéramos creado nuestro propio mundo, un lugar donde nada más importaba excepto lo que encontrábamos en la presencia del otro. Pero la realidad siempre encuentra una manera de filtrarse, sin importar cuánto intentes mantenerla a raya. Una mañana, mientras sorbía mi café y veía la luz temprana filtrarse por la ventana de la cocina, lo vi entrar en la habitación con una expresión seria. El peso en su mirada me puso en alerta de inmediato. No habló al principio, solo se quedó allí, observándome con algo parecido a la tristeza en sus ojos. Finalmente tomó una respiración profunda, como si se preparara para lo que estaba a punto de decir. «Tía, he estado pensando». Mi corazón se detuvo por un segundo al escuchar ese tono en su voz. Tal vez sea hora de que me vaya, de tomar algo de distancia. Sus palabras me golpearon como un golpe físico y sentí un nudo formarse en mi pecho, una oleada de incredulidad y temor recorriéndome. «¿Por qué?», quise preguntar, pero mi voz se quebró.
incapaz de terminar la frase. El miedo y la confusión se apoderaron de mí, ahogándome. Desvió la mirada, apretando la mandíbula mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Necesito descubrir quién soy, qué quiero, y no puedo hacerlo si sigo aquí, atrapado en todo esto. Había una honestidad brutal en sus palabras, una verdad que no podía ignorar. En el fondo, sabía que tenía razón, sabía que no podíamos seguir pretendiendo que esto era sostenible, pero saberlo no hacía que fuera más fácil aceptarlo. ¿Cuándo te vas?, pregunté, con la voz apenas audible. Bajó la mirada al suelo antes de responder: mañana. Ya hice las maletas. El peso de su decisión cayó sobre mí como una losa. Era el recordatorio de que nuestro tiempo juntos se escapaba entre mis dedos, sin importar cuánto deseara detenerlo. Intenté aferrarme a él, encontrar las palabras adecuadas para pedirle que se quedara, para convencerlo de que no tenía que irse, pero en el fondo sabía que nada de eso cambiaría la realidad. Su decisión estaba tomada y yo debía respetarla. El día siguiente transcurrió en una neblina de emociones, cada instante impregnado con la melancólica certeza de que el adiós se acercaba. Seguimos nuestra rutina, compartiendo sonrisas y risas como si todo fuera normal, pero en su mirada se reflejaba la misma tristeza que sentía en mi interior. Ambos éramos conscientes de que estábamos viviendo nuestros últimos momentos juntos. Cuando llegó la noche, él se encontraba junto a la puerta principal, con sus maletas a sus pies. Me miró con una ternura que me dejó sin aliento. No sé qué nos depara el futuro, dijo con la voz cargada de emoción, pero sé que haberte conocido así, compartir esto contigo, significó todo para mí. Sus palabras atravesaron mi pecho como un golpe certero, dejándome en un estado de plenitud y ruptura al mismo tiempo. Me obligué a sonreír mientras extendía mi mano para tomar la suya, queriendo grabar en mi piel el calor de su contacto por última vez. Para mí también lo significó todo. Él me devolvió una sonrisa triste, y en sus ojos vi la lucha interna que reflejaba la mía. Sabíamos que este era el final, pero ninguno de los dos se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Finalmente se inclinó y depositó un beso suave en mi frente, un gesto que contenía todas las palabras que no pudimos decirnos. Cerré los ojos intentando retener el momento, memorizar la sensación de sus labios contra mi piel, el calor de su mano aún entrelazada con la mía. Y entonces, sin más, se apartó. Su mirada permaneció fija en la mía por un instante más, antes de darse la vuelta y cruzar la puerta. Me quedé de pie en el umbral, observándolo alejarse por el camino de entrada. Una oleada de emociones me envolvió: tristeza, gratitud y una inesperada sensación de cierre. Tal vez en algún momento nuestros caminos volverían a cruzarse. Tal vez nos reencontraríamos en un futuro incierto, pero por ahora debía dejarlo ir, permitirnos a ambos encontrar nuestro propio camino. Cerré la puerta, sintiendo el peso del silencio extenderse por la casa, un recordatorio de los momentos que compartimos, de los recuerdos que permanecerían conmigo mucho después de su partida. Una parte de mí anhelaba aferrarse a cada instante, cada caricia, cada mirada compartida, pero sabía que este era el único camino posible, la única manera de permitirnos crecer y avanzar. En las semanas que siguieron me descubrí volviendo a esos recuerdos una y otra vez, reviviéndolos en mi mente, degustando la dulzura y el dolor que los acompañaban. Y aunque dolía, encontré una extraña fortaleza en la certeza de que lo que compartimos fue real, algo que nos marcó a ambos de formas que nunca podríamos explicar. La vida siguió su curso, cada día trayendo consigo la prueba inevitable de que nada permanece igual para siempre. Pero mientras avanzaba, llevando conmigo las memorias de nuestro tiempo juntos como una melodía silenciosa en el fondo de mi ser, sentí una paz inesperada asentarse dentro de mí. Nos encontramos, aunque solo fuera por un breve instante en el tiempo, y aunque tuvimos que soltarnos, lo que compartimos permanecería siempre como una presencia sutil, un eco que nunca se desvanecería por completo. Y en eso encontré consuelo.